¿Alguna vez has sentido que todo está en tu contra? ¿Que tus esfuerzos no tienen resultados y ya no puedes más? No estás solo. A veces la vida nos pone a prueba, pero lo que marca la diferencia no es lo que sucede, sino cómo respondemos a ello. Hoy quiero compartir contigo estrategias poderosas para no rendirte cuando todo parece perdido. Bienvenidos a El Poder de tu Mente. En este video vamos a hablar de cómo mantenernos firmes y seguir adelante cuando las adversidades parecen insuperables. Todos enfrentamos momentos de desánimo, pero lo que te diferencia es tu capacidad para no rendirte. Si alguna vez has sentido que el camino es demasiado difícil o que tus sueños están fuera de tu alcance, quédate hasta el final porque este video es para ti. Comencemos con algo supremamente importante. Recuerda tu propósito y visión. Cuando todo parece perdido y sientes que te encuentras atrapado en medio de la tormenta, recordar tu propósito y visión es lo que puede devolverte la claridad y la motivación. Las dificultades y los obstáculos pueden nublar nuestra mente, pero tener claro el por qué comenzaste te da la fuerza necesaria para seguir adelante. Tu propósito es el motor que te impulsa a levantarte cada mañana, a enfrentar los retos y a seguir trabajando hacia tus sueños. Es lo que le da sentido a cada acción que tomas, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Sin un propósito claro, las dificultades se sienten aún más grandes porque no sabes exactamente hacia dónde te diriges. Por eso, es importante tomarte un momento para conectar con tu visión de futuro. Visualiza a dónde quieres llegar. ¿Qué quieres lograr a largo plazo? ¿Cómo te imaginas cuando hayas superado este momento difícil? Tener una visión clara de tu futuro te permite tomar decisiones con más confianza, sabiendo que cada paso, aunque pequeño, te acerca a ese objetivo. Recuerda que el camino no siempre será fácil, pero si tienes una razón poderosa para seguir, las dificultades se vuelven mucho más manejables. Cuando te sientas desanimado, regresa a tu propósito. Piensa en la vida que deseas crear y en lo que significará para ti y tus seres queridos. Esta conexión con tu visión es un recordatorio constante de que el esfuerzo vale la pena. Mantente enfocado en tu propósito. Deja que tu visión sea la luz que te guíe en momentos oscuros. La fuerza para no rendirte está dentro de ti. Solo necesitas recordar por qué comenzaste. Haz pequeños avances cada día. Cuando todo parece perdido y el camino hacia tus metas se ve largo e incierto, es fácil sentirte abrumado. Pero la clave para superar esos momentos es enfocarte en hacer pequeños avances cada día. A menudo esperamos resultados rápidos y visibles, pero el verdadero progreso se construye paso a paso de manera constante. Cada acción que tomas, por pequeña que sea, te acerca más a tus objetivos. Puede ser una tarea sencilla, un pequeño cambio en tus hábitos o una decisión positiva que tomes hoy. No subestimes el poder de esos pequeños pasos. A veces, el éxito no se mide por los grandes logros inmediatos, sino por la acumulación de esfuerzos pequeños y continuos. Por ejemplo, si tu meta es escribir un libro,
No te preocupes si no puedes escribir un capítulo completo en un solo día. Comienza con una página. Si tu meta es ponerte en forma, no te frustres si no puedes correr una maratón de inmediato. Da un paseo de 20 minutos. El progreso real se construye cuando eliges actuar, aunque sea de manera modesta todos los días. Lo más importante es mantener la constancia. Si te enfocas en dar un pequeño paso cada día, pronto verás cómo esos pequeños esfuerzos suman grandes resultados. El verdadero progreso está en la acción diaria, en mantenerte en movimiento incluso cuando los resultados no son inmediatos. La suma de todos esos pasos pequeños es lo que te llevará al éxito. Recuerda que no importa cuán pequeño sea el avance, lo importante es que no te detengas. Con el tiempo, esos pequeños avances se transforman en grandes logros y mirar atrás te hará ver lo lejos que has llegado. Así que cuando todo parezca perdido, mantén tu enfoque en lo que puedes hacer hoy y cada día estarás más cerca de tus sueños. Reformula tu mentalidad hacia el fracaso. El fracaso es algo que todos tenemos. Cuando las cosas no salen como esperamos, es fácil caer en la trampa de pensar que todo ha terminado, que nuestros sueños están fuera de alcance. Sin embargo, el fracaso no es el fin del camino, sino una parte fundamental del proceso hacia el éxito. Reformular tu mentalidad hacia el fracaso puede ser el cambio que necesitas para seguir adelante con más fuerza y determinación. El primer paso es cambiar tu perspectiva sobre el fracaso. En lugar de verlo como algo negativo, comienza a verlo como una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que fallamos, tenemos una lección valiosa que nos acerca más a lo que realmente queremos. Si nos permitimos aprender de nuestros errores, podemos ajustar nuestros enfoques y mejorar constantemente. Piensa en los grandes logros que han cambiado el mundo. Thomas Edison, Albert Einstein y Oprah Winfrey, entre muchos otros, enfrentaron innumerables fracasos en su camino hacia el éxito. Lo que los hizo diferentes fue su capacidad de ver el fracaso como un peldaño más hacia el logro. No dejaron que los fracasos los definieran, sino que los utilizaron como impulso para seguir intentando. Cada vez que algo no salga como esperabas, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? En lugar de rendirte, busca el aprendizaje detrás de ese obstáculo. Si un plan no funciona, prueba otro. Si una estrategia falla, prueba una nueva. El fracaso te da la oportunidad de refinar tus habilidades, ajustar tu enfoque y fortalecer tu resiliencia. Es importante entender que el fracaso no es un reflejo de tu capacidad. Es simplemente una señal de que estás desafiándote a ti mismo y saliendo de tu zona de confort. Los que tienen éxito son aquellos que, a pesar de las caídas, se levantan y aprenden y siguen adelante con más sabiduría. Así que la próxima vez que enfrentes el fracaso, recuerda, no es el final, es solo una lección en el camino hacia el éxito. Reformula tu mentalidad, ve el fracaso como una oportunidad para crecer y sigue avanzando con más confianza y determinación. Busca apoyo y rodéate de personas positivas. Cuando las dificultades se acumulan,
y todo parece ir en contra, es esencial rodearte de personas que te apoyen. El camino hacia el éxito, especialmente en los momentos difíciles, puede ser solitario y desafiante. Sin embargo, buscar apoyo y rodearte de personas positivas puede ser un factor crucial para mantener tu motivación y tu energía. Las personas que tienen una mentalidad positiva, que creen en ti y en tus sueños, pueden proporcionarte el impulso necesario para seguir adelante. El apoyo emocional y práctico que recibes de estas personas puede ayudarte a ver las situaciones desde una nueva perspectiva y te recordarán lo valioso que eres, incluso cuando tú mismo lo dudes. La clave está en buscar rodearte de personas que te eleven, no que te frenen. A veces las relaciones tóxicas o las personas negativas pueden drenarte emocionalmente y hacer que te sientas aún más derrotado. Es importante ser consciente de quiénes te rodean y asegurarte de que las personas con las que te relacionas estén alineadas con tu propósito y visión. Además, no tengas miedo de pedir ayuda. No tienes que enfrentarlo todo solo. Ya sea un amigo, un mentor o un grupo de apoyo, contar con personas que te animen y te ofrezcan consejos sabios puede marcar una diferencia significativa en cómo enfrentas los retos. Cuando te rodeas de personas que comparten tus valores y tu deseo de superación, se crea un ambiente de apoyo mutuo que facilita el crecimiento. Recuerda que en la vida las relaciones son clave. Cuando te rodeas de personas que te inspiran, tu energía cambia. Las personas positivas te impulsarán a seguir adelante, a creer en ti mismo y a no rendirte incluso cuando todo parece perdido. No subestimes el poder de las buenas relaciones. Así que busca personas que te apoyen, que te motiven y que te desafíen a ser la mejor versión de ti mismo. En estos momentos difíciles, el apoyo que recibas puede ser la chispa que encienda tu fuego interior y te impulsa a continuar con fuerza hacia tus metas. Enfócate en lo que puedes controlar. Cuando las circunstancias parecen desbordarse y todo lo que está fuera de tu alcance parece estar en contra, una de las estrategias más poderosas es enfocarte en lo que puedes controlar. La vida está llena de imprevistos y situaciones que no dependen de ti, pero tienes el poder de decidir cómo reaccionar ante ellas. Una de las mayores fuentes de frustración y agotamiento proviene de intentar controlar lo incontrolable. Las situaciones, el comportamiento de otras personas, los resultados ajenos, todo eso escapa de tu alcance. Sin embargo, lo que sí puedes controlar es tu actitud, tus decisiones y tus acciones. Enfocarte en estos aspectos te proporciona la claridad y el control que necesitas para avanzar, incluso cuando el entorno parece estar fuera de lugar. Haz un esfuerzo por identificar aquellas cosas que están en tus manos. Tu tiempo, tu energía, tus pensamientos, tus hábitos y tus acciones. Si te concentras en hacer lo mejor dentro de lo que puedes controlar, estarás tomando el poder de vuelta y evitando que la ansiedad te controle. Cuando te enfrentas a desafíos, no te concentres en lo que no puedes cambiar. En lugar de frustrarte por lo que escapa a tu control, haz todo lo posible por mejorar aquellas áreas que sí están a tu alcance. Esto podría incluir organizar mejor tu tiempo, trabajar en mejorar tus habilidades o dar pequeños pasos diarios hacia tu objetivo. Además, tomar acción sobre lo que puedes controlar
te proporciona un sentido de propósito y avance, lo que a su vez mejora tu motivación y te permite mantener la calma en momentos de caos. El control sobre tus reacciones, emociones y decisiones te da poder para seguir adelante sin importar los obstáculos que enfrentes. Recuerda, lo que no puedes controlar no debe robarte la paz. Enfócate en tus fortalezas y en lo que está dentro de tu poder. Así podrás seguir avanzando con determinación sin perder tu energía en batallas que no puedes ganar. Haz pausas y cuida de ti mismo. Cuando te enfrentas a desafíos y el peso de las dificultades parece abrumador, es fácil caer en la trampa de pensar que debes seguir adelante sin descanso. Sin embargo, la clave para mantener tu energía y tu enfoque a largo plazo radica en hacer pausas y cuidar de ti mismo. El estrés constante, la presión para obtener resultados y la sensación de estar corriendo sin parar puede agotarte física y emocionalmente. Si no tomas el tiempo para recargar tus energías, es probable que el agotamiento te venza antes de llegar a tu meta. Tu bienestar es la base sobre la que se construyen todos tus logros, por lo que es fundamental que no descuides tu salud mental, emocional y física. Hacer pausas no significa rendirse, significa darle a tu mente y a tu cuerpo el descanso que necesitan para seguir adelante con más fuerza. A veces, alejarte un momento de la situación te permite ver las cosas con claridad, pensar de manera más creativa y tomar decisiones más acertadas. Tómate un tiempo para relajarte, meditar o simplemente desconectar. Incluso una breve caminata al aire libre o una pequeña actividad que disfrutes puede ser suficiente para refrescarte. Además, cuidar de ti mismo no es un lujo, sino una necesidad. Practica la autocompasión. Date el permiso de descansar cuando lo necesites y reconoce que no siempre tienes que estar en modo de lucha todo el tiempo. Tu mente y tu cuerpo necesitan equilibrio para seguir adelante de manera sostenible. Recargar tu energía te permitirá ser más productivo, más creativo y más resiliente frente a la adversidad. No subestimes el poder de una pausa. Es en esos momentos de descanso donde tu mente se rejuvenece y encuentras la fuerza para continuar. Haz de tu bienestar una prioridad y recuerda que el camino hacia el éxito no es una carrera de velocidad, sino una maratón que requiere constancia, cuidado y mucha paciencia. La vida puede ser difícil, pero si la resiliencia es una habilidad que se cultiva con cada desafío, las adversidades no te definen, sino cómo decides enfrentarlas. No te rindas. Si tienes un propósito claro, haces avances constantes, aprendes de tus errores y te rodeas de las personas adecuadas, siempre habrá luz al final del túnel. El camino puede ser difícil, pero cada paso que das te acerca más a la meta. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para más contenido que te ayude a crecer y a superar los desafíos de la vida. Recuerda, el poder está en tu mente. No te rindas, estás más cerca de lo que piensas. Nos vemos en el próximo video.